Bienvenido a nuestro podcast, Voz de Esperanza. De la Iglesia, Cristo la Senda. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Para saber más de nuestro ministerio visita www.iglesiacls.org. Entonces, la manera de hacer un resumen es viendo el libro de Apocalipsis como escenas, como una película. Entonces, vamos en esta noche a mirar, a ver, gloria a Dios, a ver un repaso de las primeras 6 escenas que hablamos la semana pasada. La semana pasada repasamos, o sea, vimos las primeras 6 escenas. Cada escena está compuesta de cierto pasaje bíblico, de un pasaje, de un versículo a otro puede cubrir varios capítulos. Pero vamos primero a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar este maravilloso libro, el cual sabemos ya que fue escrito para tu pueblo, no para los impíos. Ellos no lo van a entender. Ellos van a van a creer que eso es locura. Señor, porque hay tantos simbolismos, hay tantas cosas proféticas que a veces son difíciles de entender. Pero yo estoy convencido que como tú lo escribiste para la iglesia, a través del Espíritu Santo, tú nos vas a revelar las verdades que tú quieres que conozcamos. Te pedimos, Señor, la revelación y la iluminación de tu Espíritu Santo que nos dirige en esta noche, para dar un repaso, Señor, y poder ser edificado y bendecido. Yo me deposito en tus manos, Señor, para que me use para la gloria y honra de tu nombre. Amén, amén, amén. Bueno, esta es la parte 2, así que la primera 6 escenas que nosotros vimos, obviamente, fue la escena número 1, que comprende el capítulo 1, de versículo 1 al versículo 20, y habla de la revelación de Jesucristo, lo cual ya hablamos sobre eso la semana pasada. Simplemente le estoy recordando el título o de dónde a dónde comprende la primera escena y lo que es realmente el título principal de esa escena. Obviamente del versículo 1 al 20 habla de la revelación de Jesucristo. ¿Se acuerda que Jesucristo, el revelador, que se lo da a su ángel para que su ángel a su vez se lo revele a Juan y para que Juan a su vez se lo revele a la iglesia? A que recuerde que ahí habla de las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza que dice que es bienaventurado el que lee y el que oye. Y el capítulo 22 termina con la última diciendo que no solamente es bienaventurado el que lee y oye, sino también el que guarda, es decir, el que obedece la palabra de esa profecía. La escena número 2 habla del capítulo 2 y 3 y hablamos aquí de las 7, del mensaje a las 7 iglesias, que usted puede ver claramente ahí que eso lo hemos discutido ampliamente. Dimos un estudio bíblico para el mensaje a cada iglesia con bastante detalle, con bastante amplitud, así que no creo que haya, simplemente es mencionar que esa fue la escena número 2 que hablamos la semana pasada, que repasamos. Y yo sé que cuando usted ve la imagen y ve el título, recuerda mucho de lo que hablamos la semana pasada. Amén. Recuerde que si usted quiere preguntar o decir algo o comentar, levante su mano. Falta un micrófono por ahí, así que no sé si me preparan otro por ahí, se lo dan a Ulises. Usted mismo se encarga de... Si alguien quiere... Recuerde que estamos transmitiendo en vivo. Y si usted hace una pregunta y yo doy una respuesta, la persona oye la respuesta, pero no oye la pregunta. Entonces no es edificada. Así que si usted va a hacer un comentario, levante la mano, Ulises le lleva el micrófono y usted, pues, gloria a Dios, habla ahí como el Señor le indique. ¿Amén? Entonces, la escena número 3 habla de la visión del trono de Dios. Y eso comprende del capítulo 4, desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 14. Habla de la visión del trono de Dios, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5. Recuerde que el capítulo 4 se concentra en la adoración al que está sentado, que es el Padre, y el capítulo 5 trata de la adoración al Cordero. Amén.
Gloria a Dios. Y obviamente ahí habla y una descripción de lo que hay en el trono de Dios, de la adoración. El capítulo 4 y 5 a mí me fascina porque es un capítulo que habla de la adoración al que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Y no solamente habla de la adoración, sino que nos dice cómo es que se adora en el cielo. Y bueno, no hablo más porque si me voy por ahí, no llego a lo otro, amén. Simplemente para que vayan cayendo en cuenta de lo que hablamos la semana pasada. La escena número 4 comprende el capítulo 6, del versículo 1 al 17, y habla de los primeros 6 sellos. ¿Se acuerdan de los primeros 6 sellos? Amén. El primer sello, el segundo sello habla de los primeros, de los 4 jinetes del Apocalipsis, que también aquí lo hablamos. Recuerden que el primer sello sale un caballo blanco y quien sale allí es el anticristo para establecer su reino por 7 años aquí en la tierra. Amén. Esa es la escena número 4. La escena número 5 comprende los capítulos 7, de versículo 1 hasta el capítulo 8, verso 6, y habla de los 144,000, la gran multitud y el séptimo sello. Recuerde que primero se abren los primeros 6 sellos, hay una serie de eventos y al final entonces de aquí es que se habla del séptimo sello, que más bien es para donde empieza entonces las 7 trompetas una vez se completan los 7 sellos. Pero más o menos la escena de número 5 comprende esos capítulos, del capítulo 7 al 8, y obviamente hablamos de los 144,000 sellados, que hablamos con bastante amplitud de eso. Las diferentes opiniones que diferentes credos, diferentes religiones piensan sobre los 144,000, y obviamente también habla de esa gran multitud, y hablamos también del séptimo sello. La escena número 6 y última que hablamos la semana pasada, entonces comprende los capítulos 8, 7 al 9 y 9, 21, y es el toque de las primeras 6 trompetas. Fíjense que primero son de los 7 sellos, primero suceden 6, y de la trompeta por igual. Primero se tocan 6 y después entonces viene la séptima trompeta, que no se debe de confundir con la trompeta final cuando Cristo venga. Y de eso ya lo hemos hablado y lo hemos discutido bastante. Y básicamente eso fue lo que repasamos la semana pasada. Así que vamos entonces hoy a continuar con la escena número 7 y vamos a describir los puntos importantes. Recuerde que solamente es un resumen, no estamos dando muchos detalles, pero si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, pues puede levantar su mano y con mucho gusto nos detenemos y tratamos de responderle. Amén. ¿Estamos aquí? Bien, gloria a Dios. Por lo menos diga amén para que yo no me duerma. Para saber que tengo a alguien que están despiertos, ¿ves? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces hablemos de la escena número 7, que es la que vamos a continuar. Y esta escena es sumamente interesante, porque esta escena comprende del capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 19. Y en esa escena encontramos el ángel del librito, como se le llama, así lo titula mucha Biblia, los 2 testigos y la séptima trompeta. En esa escena vamos a ver esas 3 cosas que son sumamente importantísimas. Y entonces, al igual que en el capítulo 7, aquí usted va a ver otro paréntesis, como del capítulo 7, con 2 visiones de gran significado. En esa escena hay 2 visiones con un gran significado. Por supuesto, la primera visión es el ángel del librito, el cual no es Jesús, como muchas personas cristianas, evangélicas y diferentes credos han pensado que por la magnitud, por la grandeza y por lo que hace, han pensado que es Jesús. No es Jesús, es simplemente otro ángel. Esa palabra otro indica que es un ángel con cierto rango, pero igual que los demás, que no es Jesús. Jesús nunca es un ángel. Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Amén. Y si es un ángel, no puede ser Dios. Y si es Dios, no puede ser un ángel. Amén. Entonces, tan sencillo como es, ¿ok? Entonces ese ángel, como ustedes lo han leído, aparece con un librito en la mano. Para ese librito exclusivamente para entregárselo al apóstol Juan, quien escribió el libro de Revelación. Dice también que el ángel era bastante grande. Dice que puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra.
Y levantando la mano derecha juró que ya no quedaba más. Todo eso lo explicamos, lo del pie en la tierra, el pie en el mar. Pero aquí obviamente él levantó la mano derecha y dice que juró que el tiempo no quedaba más. Y yo hago un paréntesis ahí, porque digo, el Espíritu Santo me... A veces decimos, o sea, Jesús dijo que no debemos de jurar, ¿verdad? Y la gente, pero aquí hay un ángel que está jurando, ¿verdad que sí? ¿Se contradice la Biblia? No. ¿Puede el hombre jurar? No es pecado jurar, siempre y cuando dentro del contexto que usted lo mire, ¿ok? Ahora, la palabra de Dios nos enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, cuando tú estás seguro de lo que tú estás diciendo, tú no tienes que estar jurando por nada. Aquí en la tierra, el jurar es sospechoso. Si yo estoy diciendo la verdad, yo no tengo que jurar por nada, ¿verdad, hermana Teresita? Ya, si tú me quieres creer, tu problema. Pero cuando alguien me dice, te lo juro por mi madrecita, ¡ay! Ese es el sentido que Jesús le está dando. ¿Entiende? Ahora, aquí está jurando el ángel, porque es un juramento que viene del trono de Dios, donde está jurando que el tiempo no sería más. Que ya no quedaba tiempo, sino que pronto el anticristo llegaría a su fin. Es decir, al anticristo se le dio un tiempo para que gobernara, pero ese tiempo se le estaba acabando. No solamente el tiempo del anticristo, sino también el tiempo a los hombres aquí en la tierra. Estaba a punto de consumarse la historia humana. Entonces, observe, dice luego que Juan recibió el librito del ángel y dice que lo comió. Y bien interesante que lo comió, y hablamos de eso con mucha amplitud aquí de lo que significa comer la palabra, ¿ok? Lo comió, y cuando lo comió primero era dulce, pero luego cuando entró al vientre dice que le era amargo. Y obviamente era la palabra profética que anuncia, dulce, el hermoso triunfo de Jesús sobre el anticristo y sobre los hombres y sobre todos los imperios, pero obviamente a la vez era amargo porque los juicios que iban a caer no eran nada dulce. O sea, a la misma vez esa palabra profética era dulce porque anunciaba el triunfo definitivo de Cristo, pero a la misma vez también no se puede evitar los terribles juicios amargos de la gran tribulación. Y eso es lo que quiere decir que era dulce y amargo. ¿Están aquí conmigo? Amén. Ok, entonces la otra visión, aparte del ángel del librito, es la revelación del ministerio de los dos testigos. Empieza con la mediación del templo judío de los últimos días. Recuerde que ese templo se va a construir, es en la tribulación. Olvídese de eso, de que ya está los planos hechos, amén, pero yo no lo voy a ver. Si usted lo quiere ver, allá usted, pero yo no voy a estar aquí. Los judíos van a hacer negociaciones con el anticristo y va a permitir que los árabes le permitan construir allí donde está el don de ellos, ¿verdad? Que ese es el problema, que ahí que estaba el templo de Jerusalén y va, de alguna manera el anticristo va a ser un hombre sumamente inteligente que le va a dar la capacidad de cómo convencer y traer una paz de que le permita construir el templo. Y ya hablamos de ese templo, hablamos de varios templos, ¿se acuerdan que cuando hablamos de eso hablamos de varios templos? Entonces, ese es un templo escatológico. Entonces, obviamente, ese templo que va a construir va a ser profanado por el anticristo por 3 años y medio. Recuerde que a los 3 años y medio él se va a quitar la máscara, se va a sentar allí y se va a declarar que es Dios. Y entonces ahí los judíos se van a dar cuenta que hicieron pacto con el diablo. Entonces van a romper el pacto y ahí es que arrecian los juicios de Dios tanto contra el anticristo como su pueblo Israel. Recuerde que esa 7ª semana, que es la 70 semana de Daniel, una semana son 7 años, es realmente
Esas 7 semanas, esa semana, esos 7 años, es donde verdaderamente Dios va a tratar mayormente con el pueblo judío. Recuerde que la iglesia no está aquí. Y nosotros como cristianos estamos ahogándonos en un vaso de agua. Señores, nosotros la iglesia no pasaremos por la gran tribulación, punto. Esto no es información para nosotros de hablarle a nuestros familiares que no conocen a Cristo y decirle exactamente a los que se enfrentan. El libro de Apocalipsis, cuando el cristiano lo lee, le debe dar paz y consuelo. Le debe dar gozo y alegría. Pero hay cristianos que lo leen y se asustan y dejan de leerlo. Amén. Entonces, obviamente, habla también de los 2 testigos que profetizarán en Jerusalén por 3 años y medio. Lo dice la palabra, el capítulo 11, versículo 3. Y luego serán muertos por el anticristo. Dios va a permitir que el anticristo lo mate. Pero es porque Dios tiene un plan. Porque a los 3 días y medio dice que entonces Dios los resucita y se los lleva al cielo. Amén. Trasladado al cielo. Capítulo 11, versículos 11 y 12. Y entonces, muy interesante es que muchos creen, y hablamos de eso con amplitud, que esos 2 testigos serán Enoc y Elías, o Moisés y Elías. Y hablamos ampliamente tanto de Elías, de Enoc y de Moisés. Y es un riesgo y es bien arriesgado afirmar uno o el otro. ¿Ok? Es muy difícil afirmarlo. Y aunque hay cristianos que se van como yo de boca, dicen, no, ese es Elías y Moisés. Pero ¿por qué no puede ser Enoc? ¿Entiendes? Y hablamos y presentamos todos los puntos, ¿se acuerdan? Claro, usted puede llegar a su propia conclusión. Yo como pastor no me arriesgo a decir que es Elías y Enoc, o que es Moisés y Elías, ¿entiende? Porque sí, puede ser Elías, puede ser Moisés. Uno dice, bueno, es Enoc y Elías porque Enoc y Elías no vieron muerte. Tienen que venir a morir a la tierra. Porque dice la Biblia que Moisés lo enterró Dios y se lo enterró fue que se murió. Y todavía hay una serie de argumentos, obviamente. Lo cierto es que serán 2 profetas escatológicos, señores. ¿Ok? Preparados para ministrar por los últimos 3 años y medio con la característica de esos profetas ya mencionados. Un evento relacionado con ellos, con esto será el gran terremoto que va obviamente a cambiar la estructura de la ciudad de Jerusalén para que sirva como capital del reino de Cristo. Eso va a suceder. Y van a suceder grandes eventos y señales que estos 2 testigos. Recuerde que el falso profeta y el anticristo, o mayormente el falso profeta, están haciendo grandes señales en la tierra. Al punto que hace descender fuego del cielo y también hacen que una imagen hable. Y yo le enseñé y le mostré que en la actualidad hay actos satánicos en lugares donde cosas que son inanimadas, como un gato de bronce, habla cuando Satanás llega. Y le hablamos de eso. ¿Se acuerdan que le mostré todas esas cosas? Le di ejemplo en la región, en Venezuela, sí, la montaña de Doña Leoncia allá. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. La religión esta de palo ahí, los cubanos. Yo conozco un pastor que perteneció a eso. Y él decía claramente que ellos sacrificaban un chivo y le cortaban la cabeza, y la cabeza del chivo por allá, y el chivo acá, y la cabeza hablando. Satanás hablando a través de la cabeza del chivo por allá. Eso es un fly al pitch, hermano. Eso no es nada. Entonces, los 2 profetas que Dios tiene vienen a hacer señales más grandes y poderosas que ellos. A ver si la gente por fin entiende que Dios es más poderoso que el diablo. Pero aún así tampoco la gente se arrepiente en ese tiempo terrible. Amén. Entonces eso es así, amados hermanos. Muy bien. Entonces, la 7ª trompeta que se va a tocar entonces ahí después de eso, sonará al final de la gran tribulación. La 7ª trompeta. Ahora, no debe de confundirse con la final trompeta. La 7ª trompeta
No es lo mismo que la final trompeta de 1 de Corintios 15:52, que dice, y cuando suene la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados. ¿Verdad que sí? Entonces no puede ser la séptima trompeta, porque la séptima trompeta, la final trompeta es la trompeta que arrebata a la iglesia. ¿Y qué sucede en el capítulo 4 de Apocalipsis? Amén. ¿Ok? Entonces, porque los muertos en Cristo serán arrebatados, nosotros resucitarán primero, nosotros serán arrebatados. Tampoco puede ser ahí porque todavía faltan los juicios de las copas. Entonces no puede ser la final trompeta. Es la séptima trompeta de una serie de 7 trompetas que se están tocando, que son 7 juicios. Pero hay gente que la confunde con la final trompeta y nosotros tenemos que estar claros que son 2 cosas distintas. ¿Ok? Esto está a fin de la tribulación. La final trompeta es cuando la iglesia se va. ¿Están claros, verdad? No lo enredé, no están confundidos. ¿Están aquí? Si no, pregunte. ¿Ok? Entonces, obviamente, esa séptima trompeta quedará por ver los juicios de la copa todavía. Y después viene una serie de cosas que vamos a estudiar en el capítulo 15, 16, 17, que tiene que ver con el anticristo, tiene que ver con, vamos a hablar bastante del anticristo, vamos a hablar de los imperios que van a surgir en el capítulo 16 y 17, pero obviamente luego vamos a ver en el capítulo 16, me parece, el derramamiento de las copas, las 7 copas, que son los juicios más difíciles y más terribles y son los últimos juicios, y luego de ahí entonces que Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Pregunta, ¿estamos bien? Ajá. Dígame, acá. Ok, pastor, usted dijo que la final trompeta es cuando la iglesia ya se rapta. Sí, porque dice claramente, y cuando toque la final trompeta, los muertos en Cristo resuelven primero y nosotros que hemos quedado, seremos arrebatados al cielo. Amén, entonces la séptima trompeta es la séptima trompeta de los juicios que van a estar al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación. Claro. La iglesia no está. Por eso, no, yo no voy a estar aquí. Ni la iglesia celeste tampoco. El que viene aquí no va a estar aquí. Porque aquí le enseñamos la palabra como es, para que usted no se pierda. Amén. Aleluya. ¿Quién más? Yo. Pastor, cuando usted habló del templo, dijo que era un templo escatológico. Sí. Y cuando habló de los 2 testigos, también dijo que eran profetas escatológicos. Sí. Cuando yo miro la palabra escatológico, me dice que son de tiempos antiguos. No, pero no. esto viene en el futuro. Escatológico significa tiempo futuro. Oh, pues entonces... Sí, okay. sí. Escatología significa los acontecimientos futuros. ¿Ok? Cuando digo escatológico, quiere decir que es un templo del futuro. Cuando hablo de profetas escatológicos, que son profetas del futuro. Sí, no, escatología significa que trata los eventos del futuro, amén, que todavía no han acontecido. Sí, amén. Mi duda era lo mismo que preguntó Mariangeli, porque entonces la final trompeta está antes que todas las demás trompetas. La final trompeta para la iglesia. Recuerde que nosotros hemos explicado muy bien que el rapto o el levantamiento de la iglesia es un evento completamente separado de la segunda venida de Cristo. En el rapto, Cristo está en los aires. Cristo no llega a la tierra. Dice que recibiremos al Señor en el aire. Cuando Cristo regrese, entonces levanta la iglesia. Recuerde capítulo 19 de Apocalipsis, vamos a estar celebrando las bodas del Cordero por 7 años, que yo le expliqué que esos símbolos de las bodas judías. Las bodas judías duraban, ¿qué? 7 días de celebración. Y estamos hablando aquí que una semana dura 7 años. Entonces, obviamente, es símbolo de eso. Entonces, obviamente, cuando se celebra la boda del Cordero, entonces vamos a regresar con Cristo al final de esos 7 años para que Cristo establezca el reino mileniario aquí en la tierra con nosotros, donde los 144,000 estarán con Cristo, estará la iglesia, pero eso lo vamos a ver en el capítulo 19, lo vamos a hablar con bastante detalle de las bodas del Cordero. Así que la iglesia se va, para mí, desde el capítulo 4, recuerde que la iglesia, que es ese rapto de Juan, que de momento estaba en isla de Pasmo, y de un momento a otro se abrió una puerta, oyó una voz del cielo y dice, sube acá, y en el momento estaba yo allá delante del trono de Dios. Es símbolo del arrebatamiento de la iglesia.
Recuerda entonces, chequee su libro de Apocalipsis, observe que desde ese capítulo 4 hasta el capítulo 19 la iglesia no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque no está en la tierra, está en el cielo. No habla. Ese es el tiempo de entonces de Dios trata con quién, con el pueblo de Israel. Amén. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Quién más? ¿Estamos? Gloria a Dios. Si hagan preguntas porque me animo y me hacen meterme por ahí. Gloria a Dios. Cronológicamente, no es que es difícil, sino es que hay que, sí, hermana, hay que repasarlo y repasarlo para que cronológicamente no se vaya de... De hecho, lo que vamos a ver ahora aquí hay, como dicen los amigos, aquí en este capítulo 12 hay un lío cronológico, pero terrible. Aquí, en el capítulo 12. Usted sabe lo que es un lío, ¿verdad? Que usted no le encuentra ni la punta, ni el principio, ni el fin. Un problema grande, ¿verdad? Sí. Sí, un lío, sí. Gloria a Dios. Bien, entonces en la escena número 8, que comprende el capítulo 12, del versículo 1 al 17, en esta escena usted ve a la mujer que está encinta, que eso lo detallamos muy bien, el dragón y el hijo varón que da a luz la mujer. ¿Se acuerda de esa escena, verdad? Es la mejor parte. Te ve el dragón de las 7 cabezas, que ya mismo vamos a hablar de lo que se presenta en las 7 cabezas. La mujer encinta con las diademas, con 2 estrellas sobre, ¿verdad?, el mundo. Entonces, de ahí se ha sacado mucho. Este es un pasaje bien controversial. Pero en mi análisis y en mi estudio, puede diferir de cualquier hermano, pero vuelvo y le digo, usted puede pensar diferente a mí en cuanto a esto y no le van a dar una estrella más en su corona en el cielo porque usted esté correcto y yo incorrecto. ¿Comprende lo que quiere decir? O sea que simplemente Dios nos da la sabiduría para uno ver ciertas cosas, pero obviamente tratamos y hacemos un esfuerzo de tratar de buscar, ¿verdad?, la respuesta más aceptada y obviamente haciendo el análisis y buscando la dirección del Espíritu Santo. Bien, entonces, dicho esto, en esta visión, tanto la mujer como el hijo que ella da a luz son simbólicos. Y eso lo dimos con mucho detalle. La mujer es simbólica, el hijo es simbólico. ¿Ok? Los antecedentes bíblicos de ese cuadro es de la historia de José. Cuando usted estudia la historia de José, en Génesis capítulo 37 y 39, usted se va a dar cuenta que está relacionada con eso. ¿Ok? Las 12 estrellas, que son los 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y obviamente, muchas interpretaciones se han dado a esta profecía. Los 3 elementos sobresalientes obviamente son la mujer, el dragón y el hijo varón. Veamos. Número 1. ¿Quién es la mujer con dolores de parto? Observe muy bien que está encinta y está en dolores de parto. Quiere decir que está a punto de dar a luz. Algo muy importante que usted tiene que entender, que ese acontecimiento está después de la primera mitad de la gran tribulación. Están en plena tribulación lo que está sucediendo. Entonces, hay que, cuando uno hace un análisis, usted tiene que separar lo profético de lo histórico. Yo no sé si usted me entendió. Una cosa es la historia y otra cosa es lo profético. ¿Qué es la historia? Algo que ya aconteció, que se puede verificar que sí pasó. Por ejemplo, cuando Cristo nació, se verificó que verdaderamente nació. Entonces ya eso es un hecho que histórico. Entonces yo no puedo coger algo histórico y meterlo en un acto profético, porque eso es forzar el texto. Bueno, yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero le vamos a llegar. Porque recuerde que es un repaso, hermano. Entonces, algunos dicen que es la iglesia nominal, que o sea, que la mujer es la iglesia nominal y el hijo la iglesia verdadera. Y hago un paréntesis.
Eso es un disparate, hermano. Porque observe que luego en la gran tribulación la mujer es llevada al desierto y el dragón la está persiguiendo, ¿verdad? Y entonces a la mujer le dan las 2 alas del águila para que escape del dragón que es Satanás. Entonces la iglesia que se quedó, que es la iglesia que se quedó, porque es la iglesia que se quedó, entonces la están premiando por haberle fallado a Dios, por haber renegado a Dios, por haberse quedado aquí en la tierra, la están premiando dándole las 2 alas del águila para que el diablo no la destruya. Eso es un tremendo disparate. Hello. Esa es la otra cosa. Si la mujer fuera la iglesia nominal, o que el hijo es la verdadera iglesia, porque la verdad, entonces el hijo, como es arrebatado al cielo, piensa que esa es la verdadera iglesia. Ese es otro disparate. Porque cuando usted lee el capítulo 12, usted ve que lo que da a entender que el hijo fue arrebatado para que el dragón no lo devorara. Hello. Cristo no fue arrebatado al cielo para que el dragón no lo devorara. Cristo fue arrebatado al cielo en gloria, en victoria. Venció al diablo en la cruz. Además, Cristo no fue arrebatado al cielo siendo un niño, fue arrebatado siendo un hombre. Y cuando usted busca la palabra niño e hijo ahí, usted ve que está en letra ¿qué? Minúscula. Todos los nombres cuando aparece que se refiere a Jesús como hijo, está con letra mayúscula. Entonces, todas esas cosas usted tiene que considerarlas para entonces determinar qué es lo que Dios está diciendo. Usted no puede ciegamente decir una cosa porque el otro lo dijo. Mire, y yo estoy hablando y lo que estoy diciendo está en contra de lo que John MacArthur, uno de los grandes teólogos del momento de una de las iglesias más grandes en Texas, dice. Yo no estoy de acuerdo con lo que él dice porque yo estoy analizando muchas cosas ahí. Y porque John MacArthur, que es famoso que lo diga, yo lo voy a decir también. No, Dios me ha dado capacidad para que yo vea las escrituras también. Y mire que yo aprendo mucho de él, porque la verdad que ese hombre es tremendo. Matthew Henry, los comentarios de Matthew Henry dicen lo contrario a lo que yo estoy enseñando aquí. En cuanto a eso, porque ellos dicen que el hijo varón es Cristo. Para mí no lo es. Entonces, otros piensan que la mujer es María. Por supuesto, si tú dices que el hijo varón es Cristo, automáticamente está diciendo que la mujer es María. ¿Están aquí conmigo? Sin embargo, no existe prueba bíblica para identificar a la mujer como la iglesia dominal ni como María. En el mismo contexto, ahí, y en el contexto general de la Biblia, usted va a encontrar que obviamente no es así. Entonces, amados hermanos, después de todo esto, bla, 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 bla que estoy diciendo, la opinión más bíblica es considerar a la mujer como un personaje simbólico representando a la nación de Israel, como se ve en Isaías 54:1, 4 y 5, Jeremías 3:1 y Oseas. Es a la única nación que Dios le llama esposa. La nación de Israel se ve como una mujer. Y ahí tú lo puedes verificar en esos versículos. Entonces, como es simbólica, entonces obviamente lo más lógico, y MacArthur y Matthew Henry están de acuerdo que esa es la nación de Israel. Entonces, si eso simboliza la nación de Israel, cuando caemos en el hijo, que también es simbólico, entonces un cuerpo colectivo tiene que dar a luz a otro cuerpo colectivo. Una mujer literal da a luz a un niño literal. Un cuerpo colectivo tiene que dar a luz a otro cuerpo colectivo. Eso es la naturaleza. Bueno, esas son las verdades. Ahora, yo no estoy diciendo que estoy 100% correcto, pero esa es mi interpretación y mi análisis, que puede diferir con cualquier otro. O sea, y tampoco me autoproclamo como que tengo el 100%. Pero tengo bastante peso y evidencia de lo que estoy diciendo. Amén. Amén, amén. Entonces, obviamente, ¿a quién representa el dragón? Yendo un poquito por atrás. La identificación de este elemento es muy fácil.
Obviamente, pues las escrituras usan términos como Leviatán en Job 41:1, Leviatán, serpiente veloz y tortuosa en Isaías 27:1, la serpiente con su astucia en 2 de Corintios 11:3 y la serpiente antigua en Apocalipsis 12:9 y 20:2. De acuerdo con esta cita, es lógico que el dragón es simplemente Satanás. ¿Ok? Recuerde que está la mujer en cita, el dragón y el hijo varón. Entonces, obviamente, después de lo que yo dije, entonces, ¿quién será el hijo varón? Si la mujer es simbólica, el hijo también que dará a luz, también lo será. Por un lado, no podemos confundir lo que yo dije ahorita, los hechos históricos con los proféticos. Imagínense, estamos en la etapa final de la historia humana. Está a punto de la historia humana con llegar a su fin. Estamos en ese tiempo ahí, cronológicamente hablando. Entonces vamos a traer un evento casi 2000 años y pico que aconteció y lo vamos a traer aquí, lo vamos a meter ahí como que el nacimiento de Cristo. Eso como que no tiene sentido. ¿Están aquí conmigo? Un acontecimiento histórico que ya sucedió y estamos en un tiempo profético, en ese momento hay un tiempo que se está cumpliendo, entonces no tiene mucho sentido que sea Jesús el que esté naciendo. Bueno, los argumentos es que dicen ahí el capítulo 12, verso 5, que regirá las naciones con vara de hierro. Y yo le expliqué claramente a ustedes que esa no es una exclusividad de Cristo. También nosotros junto con Cristo vamos a regir las naciones con vara de hierro. Y le di como 5 o 6 versículos bíblicos cuando lo dice. ¿Ok? Y también le enseñé que la palabra regir, cuando usted la busca en el original, significa pastorear. Qué interesante, ¿verdad? Ay, qué bueno, yo amo estudiar la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo la amo. Yo la disfruto, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces, decir que el hijo que nace a mitad de la tribulación es Jesús. Además, Jesús no ascendió al cielo para escapar de Satanás, como sucederá con el hijo varón en Apocalipsis 12:5. No. Decir que Jesús, es decir, wow, pero entonces Jesús niño fue arrebatado del cielo para que el dragón no lo destruyera. No, la historia no dice eso. La historia dice que Jesús venció la cruz, fue muerto en la cruz por nuestros pecados y fue sepultado y al tercer día resucitó en gloria. Amén. Y luego que fue, ascendió al cielo en gloria. Entonces Jesús no ascendió al cielo en la tribulación, ascendió hace 2000 años. Esos son los análisis que usted tiene que hacer para entender y comprender lo que Dios está diciendo. Entonces, obviamente, por lo tanto, solo nos queda la opción de identificar a este hijo varón con un pueblo, no con un individuo. El único grupo, obviamente, son los 144,000. Esa es mi interpretación. Yo pienso que ese hijo varón son los 144,000 que nacen. Escuche, ¿la mujer está con qué? Con dolor. ¿Qué es lo que significa dolor? Prueba. Entonces, los 144,000 vienen en medio de ¿qué? Del dolor y la tribulación. O sea, la nación de Israel está ahí perseguida, que es la mujer, y a dar a luz a ese hijo varón. ¿Para qué? Para que predique el evangelio y los judíos se conviertan. Por eso que usted ve esa gran multitud que luego es levantada al cielo. Por el ministerio de los 144,000 y el ministerio de los 2 profetas, de los 2 olivos. Amén. Y da esa gran cosecha de judíos que se salva. Ahora, los que se quedan son los que tienen que huir al desierto. Y son sustentados allí por 3 años y medio para que, sustentados de una manera milagrosa, y hablamos de eso, y allí dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que se lo va a llevar al desierto y Dios le va a hablar a los oídos y lo va a enamorar de nuevo, y entonces van a creer nuevamente en Dios. ¿Cuándo? Bueno, cuando rodeen a Jerusalén y rodeen a todos ellos que van a disparar y ahí viene Cristo al final, que pone el pie sobre el monte, ¿verdad?, de los olivos y se abren 2 y todas esas cosas maravillosas que vamos a estudiar más adelante. Amén. Luego entonces esos 144,000 son arrebatados al cielo. Precisamente son arrebatados para que Satanás no lo destruya. Una vez cumple su misión y aparecen en el capítulo 14 en el monte de Sion. Te dice en el monte de Sion delante del trono. Y si obviamente habla en el monte de Sion y están delante del trono, está hablando de la Jerusalén celestial, no terrenal. De esa que va a descender en el capítulo 22 aquí a la tierra donde nosotros vamos a vivir eternamente. Aleluya, yo no estoy entendiendo lo que estoy hablando. Amén. Que van a ser primicia para Cristo. Gloria a Dios.
Bien, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Seguimos entonces. Escena número 8, capítulo 2. Eso no. Me falta el versículo así, sí, esto es muy importante también. Capítulo 12, del 7 al 12, ese mensaje relata, muy importante, el triunfo de Miguel sobre el dragón, que como explicamos en los estudios bíblicos, constituye el segundo desalojo de Satanás. ¿Se acuerdan que hablamos de los desalojos? Satanás tiene 3 desalojos. Ya sucedió uno, luego viene ese y el último, que es después que él es amarrado por 1000 años. Entonces viene el último, que verdaderamente es tirado al lago de fuego y azufre. Eso lo vamos a ver en el capítulo 20. ¿Ok? Pero aquí ese es el segundo desalojo. El primero fue de la morada celestial, de la presencia de Dios. Y eso usted lo puede ver en Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 15, y Ezequiel 28, 13 al 16. Habla del primer desalojo de Satanás, porque dice que se encontró maldad en él. Y ahí hay una teología maravillosa que podemos hablar de cuando él dijo: he aquí, subiré al monte y pondré mi trono allá en el Altísimo. Quiso usurpar el trono de Dios. Y allá se encontró con Miguel y tuvo una guerra cósmica, y eso pasó hace millones de años. Y por eso es que usted ve que en Génesis dice, capítulo 1, versículo 1 al 3, y que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué estaba desordenada y vacía? Interesante, ¿verdad? Si todo lo que Dios crea es perfecto. Entonces, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, punto. Quiere decir la creación perfecta. Bueno, es una teoría, no es una teología. Que cuando Satanás decidió con una tercera parte ir allá arriba, hubo un combate cósmico donde el sol, la luna y todo se salió de sitio, y hubo, ahí posiblemente murieron los dinosaurios, yo no sé lo que usted quiera decir, lo que usted quiera decir, pero es bastante lógico. Y hubo ese desastre, entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Observe, que Dios nos dijo, y creó Dios la luz. No, ¿qué dijo? Y cuando dijo sea la luz, Dios le dijo al sol, ponte en órbita con la tierra, y yo quiero que le dé luz a la tierra, porque tengo un plan de crear al hombre ahora. Dios nos dijo, y crió Dios el sol. Dice, y puso Dios. En Génesis solamente hay 2 actos creativos de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego creó ¿qué? Al hombre. Esos son los actos creativos. Lo otro fue, y dijo Dios, la tierra produzca, porque la señal estaba ahí ya, produzca. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces cuando Dios dice, por eso es que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, esperando la orden de Dios para restaurar todas las cosas, crear un paraíso, para entonces empezar la vida y la relación con el hombre. Ay, Dios mío. Yo no pierdo el tiempo, hermano. Yo estudio la palabra para la gloria de Dios. Y ahí podemos hablar muchísimas cosas. A mí me encanta esos primeros 3 versículos de Génesis. Tienen tanta información que si un hombre hubiese sido el que hubiese creado el universo y la tierra, no pueden caber en el mundo los libros para describir cómo se creó la tierra. Sin embargo, Dios es tan sabio y tan inteligente que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. A mí no me importa si tú lo crees o no lo crees. Dios está diciendo lo que hizo y no está sujeto a si tú lo crees o no lo crees. Es evidente de que Dios lo creó, punto. ¿Es que sí? Imagínate que Dios piense, y primero puse una hojita y después hice esto y después eso. No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando usted se va a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 también, usted va a ver decir cómo fue que sucedieron las cosas. Entonces habla del verbo y habla de Jesús, Juan capítulo 1. Ay, Dios mío, donde yo me metí hoy. No, el domingo es otra cosa, hermano. La gente dice que la Biblia empieza en Génesis.
Y eso es falso. La Biblia no empieza en Génesis, la Biblia empieza en Juan capítulo 1, versículo 1. Porque Génesis se limita al día de la creación. Juan se va mucho antes de la creación. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de la creación. Génesis empieza con la creación, punto. Amén. Sí, el siervo ya tiene la pregunta o el comentario. Gloria a Dios. Pastor, que estaba revisando. Sí. En Génesis 1:16 se creó el sol y la luna. Uh-huh. El sol fue creado en la creación Sí. de Génesis. En la primera creación. No, el versículo 16 de... Sí. ¿Cómo dice? Léalo. Voy a leerlo en la Reina Valera. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Sí. La lumbrera mayor para que señoreare Sí. el día y la lumbrera menor para que señoreare la noche. Uh-huh. Sí, la hizo. Pero cuando la hizo, a eso que yo me refiero, la hizo en la creación original. Luego cuando dice Dios, sea la luz, ¿ve? Dios no dice y creó Dios la luz, porque la luz ya existía en la creación. Obviamente, eso es bastante profundo. Yo simplemente le di una pincelada. Pero cuando dice y hizo Dios, quiere decir que lo hizo en la creación original, porque antes de eso dice, y dijo Dios, sea la luz. Es como que yo apagué esto que está aquí y está oscuro. Bueno, no hay luz, ¿verdad? Pero una vez yo digo, sea la luz, prendo el switch, pero la luz estaba creada ya. ¿Me comprende? Ese es el punto. Entonces, nosotros entendemos que esa creación fue en el tiempo original, en el primer versículo. Se fue la luz. Sí. No, yo entiendo lo que usted quiere decir, hermano. Pero para mí, obviamente, esa creación fue en el principio, que hubo una creación original. Luego hubo un desastre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, cuando dice los cielos y la tierra, quiere decir que creó el sol, la luna, todo lo creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un punto. Y luego y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dijo Dios, sea la luz. Obviamente lo que hizo fue que puso. Y antes de eso usted va a ver que dice, y puso Dios la lumbrera mayor. No sé si la versión que usted tiene es Reina Valera, por la Reina Valera dice, y puso Dios. La mayoría de las versiones dice, e hizo Dios dos grandes lumbreras. O sea, la hizo, Sí. la creó. Sí. Después que existía la luz y después de existir la luz, Él crea dos luminarias, una para que rija Sí. el día y otra para la noche. Observe, cuando dice, es bien interesante porque hay que hacerse la pregunta, cuando dice, y sea la luz, ¿qué luz es la que Dios dijo cuando sea la luz? Esa es la primera pregunta que usted tiene que hacer. ¿Qué luz fue que dijo? ¿Qué luz es? ¿Es la luz de la gloria de Dios? No puede ser sea la luz porque ya estaba ahí. Entonces, obviamente, cuando se está refiriendo a la creación de aquí de la tierra, se está refiriendo a los astros, que Dios lo puso en órbita como debían de ser, para entonces ahí empezar la creación del hombre. Y obviamente, yo sé lo que usted está diciendo, pero obviamente una gran mayoría de teólogos entiende que cuando dice creó Dios el sol, o lo puso, eso es parte de la creación original. Ahí creó Dios los ángeles, ahí Dios creó todo lo que los astros. En la primera creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. En eso ahí creó todo. Pero hubo algo, por alguna razón, que todo estaba desordenado. ¿Ve que dice? Y la tierra estaba desordenada. Dios no es un Dios de desorden. Algo la desordenó. Entonces luego puso Dios la lumbrera menor y la lumbrera mayor. ¿Entiendes? Entonces, esa creación original fue en el antes del desastre, es lo que nosotros entendemos. Y obviamente puede buscar información en algunos teólogos de los tiempos para atrás. Y, por ejemplo, mire, ahí mismo usted puede ver en Génesis capítulo 1, usted puede ver que dice la palabra crear. Y creó Dios los cielos y la tierra. Es una palabra bien interesante. Esa palabra crear ahí es la palabra vara o vará, B-A-R-A, que significa que esa palabra vará, ese verbo, no es compatible con el hombre. Porque eso significa en el hebreo el que crea de la nada. Y el hombre no crea de la nada. Para yo crear este púlpito, tengo que usar materia prima. Pero ese verbo es atribuible solamente a Dios.
que es el que tiene la capacidad de crear sin materia prima, que habla y las cosas suceden. ¿Te entiendes? Entonces, todas esas cosas son sumamente interesantes a hablarla y analizarla, pero yo sé lo que el hermano dice, pero la mayoría entendemos de esa manera, sí. Yo tengo una versión que me llegó esta Biblia muy interesante, es Reina Valera, pero es 1602. Y la forma en la que dice, y dijo Dios, sean lumbreras en el firmamento de los cielos, esto es en Génesis 1:14, sí, para apartar el día y la noche, y sea por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Exacto, que lo puso Dios, y ya estaba creado, simplemente lo puso, sí. Es como yo, Dios me creó a mí, me puso de pastor, pero ya yo estaba creado. Amén. En la Reina Valera 90, que tengo, muy interesante la palabra que ninguna de las dos versiones utilizó, pero dice para que señoriese. Hablando de la noche y el día. Señorease. Señorease. Y cuando busca la definición dice dominar. Sí, sí. O sea que ya había algo. Sí, sí. O sea, en los análisis que se hacen, en los exégesis, se entiende que hubo una creación antes. Y ahí usted dice, bueno, es evidente, la ciencia dice que los dinosaurios existieron hace 30 millones de años. Bueno, no lo podemos negar, ¿entiende? Ahora, ¿qué tiempo hace la creación de Dios? No lo sabemos. Millones de años, pero entonces, pues, exacto, pero en el principio creó de los cielos y la tierra, ¿cuánto hace? 50, 100, 1000 millones de años, no lo sabemos. Lo que nosotros sabemos es que Dios reorganizó la tierra y el universo y puso un huerto y ahí creó al hombre. Y nosotros tenemos constancia de eso hace unos 6000 años y pico. De ahí que nosotros podemos hablar con más seguridad. Lo demás es teoría, teología, interpretación, que puede ser cierta, que puede ser mal. ¿Ok? Pero eso es lo que hay. Sí, sí, hermano, ya. La Biblia dice que Cristo fue preparado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo cabe eso entonces en esa teoría? Que Cristo fue preparado antes de la fundación del mundo. Sí, sí, fue escogido desde antes de la fundación del mundo, porque ya Cristo existía con él. Recuerde que... Bueno, si Satanás no había caído todavía, entonces ¿para qué fue escogido Cristo desde antes de la fundación del mundo? Bueno, hay una cosa que se llama la presciencia de Dios, que es el conocimiento previo de todas las cosas. Entonces Dios tenía un plan completo. Recuerde que en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o la palabra, ese es Cristo. Quiere decir que Cristo existía desde antes de la creación. Entonces estaba ahí, y desde antes de la creación, no solamente Cristo, usted y yo fuimos predestinados para salvación. Efesios capítulo 1 lo dice claramente, y Gálatas. O sea, nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Cristo, ya Dios, había diseñado el plan de que el hombre, obviamente, iba a tener necesidad de redención y fue escogido. Entonces, obviamente, quizá en ese momento el diablo no estaba, pero Dios sabía que iba a existir, Dios sabía lo que iba a pasar. Porque si Dios, mira, el futuro para Dios es historia, entonces Dios sabe lo que iba a acontecer. Es igual cuando hablamos, ¿se acuerda del mensaje de la voluntad de Dios que yo hablé aquí? Que el hecho de que Dios tenía el poder para evitar que Adán y Eva pecaran, no quiere decir que esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie peque, pero Dios dio el libre albedrío para decidir tomar una decisión de pecar o no pecar. Entonces, pero Dios sabía que la forma en que Dios había creado al hombre, a eso iba a llegar. Pero ya Dios había previsto a través de su Hijo amado que se iba a hacer carne ese verbo. Juan capítulo 1, versículo 14, dice claramente, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y eso fue predestinado de antes de la fundación del mundo. Ahí cabe Cristo. Cristo estaba con Dios en el momento de la creación. En el momento de crear el hombre también. En el momento que intervinieron cuando en la Torre de Babel dice, descendamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para detener la obra del hombre.
Cuando descendieron a hacer el hombre, vamos y hagamos el hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Estaba Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí desde el principio. Todo el tiempo Cristo ha estado ahí en la creación. Sí. Ajá. Una última pregunta para yo terminar la escena número... No, pastor, yo solamente iba a repetir lo que ya usted había repetido, que yo cuando leí Génesis lo que había entendido por primera vez es que en la Escritura nos está explicando cuando dice que Dios creó la lumbrera, es que nos está explicando como que Dios lo que creó fue el sistema para que nosotros podamos identificar qué es el día y la noche. Sí. Así lo entendí yo, no como que Él creó la luz o creó el sol. Yo lo pude identificar como que Él lo que creó, entre comillas, fue el sistema, o nos está enseñando, que nos está diciendo que la lumbrera es como que la señal para la día y la noche, y nosotros poder identificar hora, día, noche y épocas. Exactamente. Dios creó un sistema para que el hombre pudiera habitar y dentro de ese sistema pudiera regirse. No es decir, la noche, lo que es oscuro es la noche, lo que es luz es día. Y cuando usted ve que pasa de día a noche, se cumplen 24 horas, se cumple un día. Entonces, usted ve que la Tierra gira, obviamente, y usted ve que gira y cada vez que gira se va cumpliendo un periodo. Dios lo estableció de esa manera. Que de lo que ya estaba creado, creó el sistema. Sí, pero todo eso estaba ya predestinado, Dios lo tenía en mente. Amén. Seguimos, hermano, mire, entonces ahí está. Sí, porque si seguimos por ahí, a rayo. Capítulo 12, la mujer, ok. Y hablamos del segundo desalojo, que ya yo le dije. Recuerde que ese segundo desalojo que se le va a hacer a Satanás es de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Nosotros entendemos que hay 3 cielos. Porque Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si hay 4, 5, 6, la Biblia no lo dice. Puede ser. Pero a nuestro entender la revelación que está en la Biblia es hasta el tercer cielo. Entonces el tercer cielo dice donde está Dios. Entonces Satanás habita en el segundo cielo, que es en el espacio. El primer cielo es las nubes, el cielo sideral que usted ve. Entonces Satanás está en los aires allá arriba. De ahí es que Miguel lo desaloja. Por eso usted ve que dice luego que hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a la tierra. No fue que descendió, fue que le dieron un puntapié de allá arriba, que cayó derechito. Entonces viene a perseguir a Israel, que es la mujer, y a los descendientes, o a los que han creído en el Mesías, para tratar de hacer su último intento de llevarse lo más que pueda al infierno. ¿Ok? Entonces, luego el tercer desalojo ya, entonces al final, ya en el capítulo 20 por allá, que lo ponen es encadenado por 1000 años y luego es suelto nuevamente. Entonces ahí lo desalojan, pues finalmente para tirarlo en el lago de fuego y azufre. Bien, finalmente ese desalojo produjo 2 cosas: regocijo en el cielo, pero en la tierra dolor y tristeza. Porque había un ambiente de paz en las regiones celestes, y otro es que mientras en el cielo hay alegría, en la tierra hay ¿qué? Tragedia. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso es que entonces ahí engendra diabólicamente, y de eso déjeme hablar rápidamente, porque ya estamos ahí está. Ahí concluyo con eso. Tengo 3 minutos para terminar. Esa es la escena número 9, que comprende el capítulo 13 del 1 al 18, y obviamente las 2 bestias, el anticristo y el falso profeta, que de eso vamos a estar hablando en los próximos capítulos 16, 17 por ahí. Usted lo puede ver ahí. Ese capítulo, veremos lo que yo le digo, eso lo digo yo, trilogía satánica. Algunas personas dicen la Trinidad satánica. Yo no le doy el gusto al diablo de decirle la Trinidad satánica. Bueno, muchos comentarios bíblicos dicen la Trinidad satánica. Está ahí. Yo respeto el que lo dice, pero yo no quiero darle ese gusto al diablo. La única Trinidad que hay es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
el dragón, que es Satanás, la bestia, quien representa al anticristo, y la segunda bestia que usted vio ahí, con 2 cuernos, semejante a los de un cordero, quien simboliza al falso profeta. Es decir, el dragón más la bestia más la segunda bestia es igual a Satanás. ¿Ok? Entonces, Satanás más el anticristo más el falso profeta. Es una combinación, la trilogía satánica. ¿Ok? Y esos son los que van a gobernar el mundo y van a hacer desastre aquí en la tierra. Es el último imperio y de eso vamos a estar hablando. Ahora, observe esto. En el libro de Daniel, los reinos paganos fueron representados ¿por qué? Por bestias, exactamente. En Apocalipsis vemos el surgimiento de 2 reinos igualmente diabólicos y opuestos al reino de Cristo. Y obviamente, pues, esas son cosas que las vamos a hablar con mucho más detalles. Ok, aquí estamos. Entonces, la bestia que sube del mar, cuando usted lo lea en el capítulo 13 ahí, que es el anticristo, es quien se para sobre la arena del mar. De hecho, la Reina Valera da a entender que es Juan que se para. Pero no es Juan que se para. Yo le expliqué, ¿se acuerda que hablamos de eso? Es el anticristo que se para ahí en el 13:1. Las 7 cabezas de la bestia simbolizan los 7 imperios mundiales, que vamos a estar hablando de eso más adelante, de la historia. Egipto, Asiria, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma y el reino final del anticristo. ¿Ok? Esos son los 7 imperios. ¿Y cuál era el propósito de todos esos 7 imperios? El objetivo era cada uno de estos, ¿era qué? Conquistar el mundo. Y ninguno de esos imperios lo lograron. Dominaron gran parte del mundo, pero no lograron dominar el mundo completo. Ahora, pero la fuerza, la inteligencia y la combinación de todos esos imperios del pasado reunidos en un solo hombre que es el anticristo, entonces sí va a poder gobernar el mundo, aunque por poco tiempo. ¿Comprende? Esas 7 cabezas significan los 7 imperios. El último es el anticristo, y lo que significa es que toda esa bestia con todas esas habilidades y todas esas, por eso es que el anticristo va a ser un hombre extraordinario. Va a poder resolver todos los enigmas que hay en la tierra, va a poder contestar todas las preguntas y obviamente va a poder gobernar el mundo entero, pero por poco tiempo. No se le va a dar mucho tiempo. Amén. Eso es básicamente. Entonces, la bestia que sube de la tierra es el falso profeta. Muy interesante, ojo aquí. Que suba de la tierra y no del mar. O sea, el anticristo sube del mar, del abismo. El falso profeta, que es la bestia con los 2 cuernos, que parece, ¿verdad?, cordero, pero no lo es, sube de la tierra y no del mar. Entonces, lo que significa es que uno sube del mar a la tierra y que tienen diferentes propósitos. Uno controla lo político y otro controla lo religioso. El anticristo controla todo lo que es política, todo lo que tiene que ver con economía, todo lo que tiene que ver con gobierno, y el falso profeta controlará o manejará o se encargará de los religiosos con sus señales engañosas y establecerá una imagen y obligará a todos que le adoren. Que ya de eso hablamos y vamos a hablar más adelante. Entonces, con relación a la marca de la bestia, que habla de eso, hablamos aquí claramente que es un poco peligroso especular exactamente, pero sabemos que el 666 es un número que corresponde al nombre del anticristo y su gobierno mundial. La Biblia no especifica con claridad cómo será esa marca. Sí dice en la frente o en la mano derecha, pero unos dicen que es un chip, unos dicen que es la barra de código, unos dicen que no especifica, no hay mucha información sobre eso, por lo que es muy riesgoso identificarla. Ahora, observen lo que puse ahí. Lo más importante de todo esto es que esa marca no debe ser motivo de polémica dentro del pueblo cristiano y mucho menos de preocupación dentro del pueblo cristiano, porque cuando eso suceda, la iglesia no está aquí. Así que no se rompa mucho la cabeza con eso. Que si el chip, que si en la mano derecha, que si en la frente, que si está aquí, que si no está aquí, olvídese de eso. Porque recuerde que eso se va a implementar. La gente dice, pero que si la vacuna, que eso es del diablo, que eso es el chip, que esa es la marca de la bestia. Si fuera una vacuna,
tuvieron los datos más claros para que el pueblo de Dios no fuera engañado. Amén. Mira, a los perros ya le ponen los chips de eso, y hay gente que ya, de hecho hay empleados que tienen un chip, y hay discotecas que te entran con un chip y ya tiene toda la información, que es el chip que tiene, ¿sabes el chip que tiene la tarjeta suya? Que tiene un chip ahí, ¿verdad? Todos los chips. Todo eso. Pero cuando venga es la marca de la bestia, eso es para los que se quedan, no para los que se fueron. Pero obviamente, usted explíquele a su familia, si no aceptan a Cristo, ¿a qué se refiere? Usted diga a la familia, oye, si tú ves que la iglesia se fue y tú te quedaste, no te dejes marcar, ni adore a la bestia. Porque una vez tú adoras a la bestia y voluntariamente te marcaste, ya no tienes posibilidad de salvarte. Yo sé que Yanil le hizo la pregunta, y si obligan a uno, no, obligado no es. Es que tú voluntariamente aceptas adorar a la bestia y aceptas pertenecer al anticristo. Si me amarran y me lo ponen, no, porque mi corazón está con Cristo. Me marcaron, no, pero Cristo sabe que yo soy de Él. Ahora, es si yo voluntariamente lo hago. Que para que poder comer, que para que no me maten, lo hago, ya olvídate. No, yo no me, no, si no te deja marcar que te cortamos la cabeza, pues córteme la cabeza porque me voy con Cristo. Eso es lo que va a pasar en aquel tiempo. Amén. No, eso no vamos a tener que llegar ahí, hermano. Nosotros no vamos antes de eso. Pero por si acaso ya te sabe que... Señores, en el primer viaje, amén. Recuerden que yo siempre digo que me voy en el primer viaje. No haga con el borrachito que había un evangelista en la calle predicando. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Y todos los 25 personas levantaron la mano. Y el borrachito que estaba ahí se quedó así. Y usted no se quiere ir para el cielo. Y dice, no, yo voy en el segundo viaje porque ese está muy lleno. No. Váyase en el primero, amado. Amén. Capítulo 14. Los actos preparativos antes de los últimos 7 juicios, que son los hitos de la copa. Esa es la escena número 10. Hasta ahí vamos a llegar. Porque obviamente ese trata un poquito del 15 y el 15 no lo hemos llegado, nosotros llegamos hasta el 14, creo, ¿verdad? El 14, exactamente. Y obviamente, pues, ahí usted va a ver en el capítulo 14, trata de los capítulos 15 y 14 y 15, y está dividida en 4 partes importantes. Obviamente habla del Cordero y los 144,000 que cantan el Cántico Nuevo, que están en la Sion celestial. Recuerde que hablamos que no es la Sion terrenal, porque dice que están delante del trono. El trono de Dios no está en la tierra, está en el cielo. Y también está la Nueva Jerusalén que va a descender. Ahí están los textos bíblicos. Tengo que terminar, amado. Lo segundo es que hay 3 mensajes angelicales. El mensaje del Evangelio eterno, que se va a predicar fuera de tiempo, pero que no va a dejar de sentir su efecto. Se va a predicar en aquel tiempo también. El otro mensaje de otro ángel es la caída de Babilonia, que de eso vamos a hablar más adelante. Ya estamos entrando en el capítulo 15 ahí, a la capital del anticristo, que no necesariamente es Roma, sino el lugar que el anticristo va a escoger para su capital. Y el tercer mensaje angelical será el castigo eterno para los que adoren a la bestia y su imagen. A esto le espera toda una eternidad en el lago de fuego, 14, 9 al 11. Y obviamente la ciega, habla también de la ciega y la vendimia, que de eso lo hablamos claramente en ese capítulo, que simplemente es una como parodia del Armagedón. Cuando venga el Armagedón, que Cristo derrote a los ejércitos del anticristo, entonces tal vez dice literalmente que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos, de tanta muerte. Y eso de invitar a las aves a comer carne de capitanes es obviamente apuntando a la guerra de Armagedón o la batalla de Armagedón. Y obviamente los 4 es los 7 ángeles, como preludio, que ya van a dispuestos para entonces lanzar las últimas 7 plagas, que son las copas, para entonces entrar ya básicamente en la recta final de la historia de la humanidad. Y obviamente la escena, llegamos hasta las 10 ahora, la escena 11 al 15 abarcan los capítulos 15 hasta el 22. Entonces esos 8 capítulos son los que vamos a entrar ya el miércoles que viene, si el Señor lo permite. Capítulo 15, 16, 17, terminando en el 22. Si
¿Quieres contarnos cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida? ¿O quieres saber más de nuestro ministerio? Búscanos en la web www.iglesiacls.org. Que Dios te bendiga.